Bueno, para finalizar vamos a ver cuál es una de las técnicas más sencillas que tenemos en los campos para manejar tranquilamente al ganado. Y es precisamente el uso de las banderas. Con las banderas se puede arrear el ganado, manejarlo en los corrales, en las distintas prácticas de manejo de manera totalmente silenciosa, tranquila, para que los animales no estén nerviosos y no se produzcan ni pérdidas a nivel de cuantitativas, es decir, daños en los animales, golpes, accidentes de trabajo, y prácticamente es una de las herramientas de cero costo que tenemos en el campo para poder evitar estas grandes pérdidas que muchas veces ocurren. ¿Y qué sentido tiene el uso de las banderas? Las banderas intentan imitar lo que hace de manera instintiva el vacuno. Eso normalmente lo notamos en los machos, el macho entero, el toro, normalmente cuando se encuentra frente a un predador o a otro reproductor, que hacen con las patas, normalmente con las patas delanteras, levantar tierra. ¿Y eso con qué sentido lo hacen? Con el sentido de hacerle creer al oponente, al que tienen enfrente, de que su tamaño es más grande del que en realidad tienen. Y eso es lo que vamos a intentar hacer con el uso de las banderas. Las banderas se pueden confeccionar con cualquier tipo de material. Las bolsas blancas que abundan en cualquier campo son el elemento más sencillo y menos costoso para poder confeccionarlas. Eso y un mango, que puede ser un palo de escoba, de madera o de aluminio. Con eso es suficiente para poder llevar a cabo esta práctica. Las banderas se utilizan dentro de los corrales, se pueden utilizar por fuera del toril, por dentro del toril, y comúnmente tienen solamente dos secretos sus movimientos. Uno es precisamente tratar de agigantar nuestro tamaño, porque nosotros para el vacuno somos predadores, es decir, moviéndola de lado a lado, estamos agigantando nuestra imagen. Entonces los vacunos, al vernos que nos acercamos con las banderas en completo silencio, simplemente moviéndolas de lado a lado, creen que ese predador que viene es mucho más grande del que en realidad es. Y el otro movimiento que hay que hacer con las banderas es tenerlas en alto, lo más alto posible. ¿Para qué es? Para que en el caso de que estemos moviendo una tropa de animales, un pequeño grupo, o apartar un grupo de animales de una tropa dentro del corral, los animales que estén más lejanos puedan observar a ese predador, a ese ser humano que se acerca. Por ejemplo, cuando estamos trasladando de un lote o de un potrero hacia el corral o dentro de los callejones, el tener la bandera en alto y moviéndola se hace para que los animales que van al frente, que son los que precisamente van guiando al resto de la tropa que van siguiéndolos por detrás, los que vayan allá al frente, como tienen una visión periférica, prácticamente hemos dicho de 360 grados, puedan observar que viene ejerciendo presión atrás el operario. Eso puede utilizarse en campo con ganado de carne, con ganado de lechero también, y es un elemento muy útil con el cual evitamos la presencia de perros, de operarios de a caballo dentro del corral, y con un simple elemento como es una bandera, normalmente de color blanco, para que el bovino lo pueda ver bien, realizamos todas las tareas prácticamente en un tiempo muchísimo menor y sin que se pongan nerviosos los animales. Entonces, lo que hay que evitar normalmente, sobre todo cuando estamos, por ejemplo, preparando una tropa para la venta, es poner a los animales nerviosos, porque estamos ahí, se van a poner nerviosos desde que los sacamos del corral, la presencia durante el corral, el momento de la carga, del transporte, de la descarga en el frigorífico, las horas que pasen dentro del frigorífico. Entonces, con todo eso evitamos que los animales se pongan nerviosos, estamos minimizando el estrés y todas las consecuencias negativas que tiene.
Entonces, con este último video lo que tenemos que recordar es que dentro del comportamiento natural o la conducta natural de esta especie, son animales que viven en grupo, ya que el grupo es su zona de protección. Son animales de fuga o de escape, nunca atacan a no ser que no les quede otra opción. Tienen una visión muy difusa, les cuesta, la visión es periférica desde casi 360 grados, pero les cuesta enfocar los objetos. Por eso la velocidad de avance es lenta, porque a medida que vayan avanzando tienen que ir enfocando y comprobando de que ese objeto que está al frente no les va a generar ningún peligro. A su vez su audición es muy sensible, no tanto como el perro, pero mucho más que el ser humano. Tienen mucho miedo, los ponen muy nerviosos, los ruidos muy agudos. Otra característica de la conducta natural es que se siguen unos a otros, nunca se aíslan tampoco de manera sola, y se asustan de todo lo que sea novedoso, nuevo, que lo que ven por primera vez. Entonces, una de esas cosas que los pone muy nerviosos es su transporte, el transporte en camión, por ejemplo. La mayoría de los animales va a subir por primera y única vez a un camión en su vida cuando son destinados a faena. Entonces, tenemos que tratar que durante el viaje, tanto la carga como el viaje y la descarga en frigorífico, sea lo más tranquila posible y que los animales no se pongan nerviosos. Porque si durante ese viaje adquieren una mala experiencia y se ponen muy nerviosos, prácticamente es inevitable que lleguemos a evitar la presencia de carnes de corte oscuro en el momento de la faena. Entonces, durante el transporte hay que recordar la regla de las 5 C. ¿Cuáles son? El camión en condiciones, tanto los laterales como el piso, la rejilla, los compartimentos, los pequeños portones para separar en compartimentos las categorías, el conductor, que sea un conductor que maneje de manera tranquila y que adapte realmente el viaje y la velocidad a las condiciones del entorno. Hay que analizar el camino, no da lo mismo un camino de tierra que la ruta, un camino sinuoso que un camino llano. El clima, o sea, no da lo mismo el transporte durante el verano que en el invierno, durante la noche que durante el día. Y al final la carga en sí, es decir, el número de animales que va en el camión jaula, las categorías, para no mezclar categorías chicas con grandes o machos con hembras. Entonces, si cumplimos con esas 5 reglas, que son las 5 C, vamos a minimizar el estrés durante el transporte. El piso del camión jaula, la rejilla tiene que estar sana, porque es ahí donde el animal se ancla durante el viaje, se afirma, y con eso evitamos las caídas y los golpes y los pisotones del resto de compañeros de grupo. Tenemos que contar con que haya separadores dentro del camión jaula, y lo que ocurre en muchos camiones es que no hay presencia de rodillos a ambos costados de la puerta guillotina. La puerta guillotina tiene que contar con 4 rodillos, 2 hacia afuera y 2 hacia adentro. Eso es para evitar precisamente los daños en el flanco del animal, que son cortes que se destinan al mercado interno en el momento en que está ingresando el camión jaula o que está siendo descargado. Las paredes laterales deben ser ciegas, deben tener 1,70 m de altura aproximadamente, precisamente para que el animal no se distraiga hacia el exterior. Y aquí viene un pequeño también problema que se ha presentado en los últimos años con el transporte en camiones de doble piso. Obviamente un camión de doble piso no tiene la misma altura por piso que un camión jaula simple, y aquí los animales que más sufren son los que van en el piso de abajo, porque pasa con las categorías grandes que tienen el techo muy prácticamente encima de su cabeza, y ahí les causa mucho agotamiento psíquico el hecho de estar como encerrados, ¿no? Si a esto le sumamos que falta ventilación
y un exceso de temperatura interna, el animal se va a ir estresando. Entonces recordemos que el estrés no se debe a un solo factor, es una sumatoria de factores que lo van a ir poniendo nervioso al animal desde que lo sacamos del lote o potrero donde está viviendo hasta que el animal entra en la sala de faena, es noqueado y es desangrado. Normalmente hay 7 zonas corporales en el animal que son las que más daños van a recibir producto del maltrato, es decir, el lomo, la grupa, la culata del animal, los flancos, la punta de la paleta, la ingle y los garrones. Son las zonas más dañadas del animal y que después se ven las consecuencias en el momento de la faena cuando quitamos el cuero. En países como Estados Unidos y Uruguay se han hecho auditorías en cientos de miles de cabezas y ya se ha determinado que un 7% del valor de la media res se pierde a causa del maltrato animal. Es decir, de la presencia de machucones, contusiones, carnes de FD, el uso de la picana, etcétera, etcétera. En Argentina se estima, si bien no se han hecho estudios muy completos, pero se estima que se pierden anualmente alrededor de 200 millones de dólares a causa del maltrato animal. Y esto abarca tanto las pérdidas a nivel de producción, es decir, una menor ganancia de peso por animales que no tienen un frente adecuado de comedero, animales que no tienen sombra en los corrales o no tienen sombra en los potreros donde viven, es decir, su metabolismo se acelera y perdiendo eficiencia del alimento ingerido a causa de este desgaste por estar expuesto a una mayor temperatura, las pérdidas que también surgen a nivel de cueros y de carne en el momento de la faena y las pérdidas cualitativas por la presencia de carnes de FD después a nivel comercial. Entonces, el maltrato animal no solamente representa una falta de bienestar en el animal durante su vida, sino que refleja importantísimas pérdidas económicas y de rentabilidad que involucran tanto al sector productivo como al sector industrial y comercial. Entonces, ¿quiénes pierden al final por este problema de falta de bienestar animal? Pierde toda la industria de la cadena cárnica, pierden todos los eslabones, no se salva ninguno. Pierde el productor, pierde la industria, pierde el comerciante y pierde el consumidor. Durante el transporte, por ejemplo, es aconsejable que no carguemos más de 1.200 kilos de peso vivo por metro lineal de jaula, porque allí si cargamos más de esa cantidad, eso como regla general y una regla mnemotécnica fácil de recordar, porque si cargamos de más, que es normalmente lo que habitualmente vemos en los campos, hay una mayor probabilidad de que los animales se caigan y ya no tengan espacio para levantarse, y si no mueren durante el viaje, llegan pisoteados y con grandes hematomas a la industria frigorífica. A su vez se producen importantísimas pérdidas también en lo que es la calidad de la carne. Entonces, el maltrato animal no es solamente un problema de dinero, no se soluciona con dinero. El maltrato animal, si tenemos que hacer instalaciones nuevas y adecuarlas, hay que hacer inversiones, pero esa no es la solución. El bienestar animal o la ausencia del maltrato animal pasa principalmente por un problema de actitud. Si los productores, los empresarios ganaderos, todos estamos convencidos de que el bienestar animal o la ausencia del maltrato animal es precisamente una pérdida para toda la cadena, una gran pérdida, entonces recién ahí si estamos convencidos de eso, va a estar también convencido todo el personal que trabaja con nosotros, sean los operarios de campo, de la industria frigorífica, del comercio y el consumo. Es decir, el bienestar animal representa una ganancia para todos y el maltrato animal una pérdida absoluta para toda la cadena cárnica argentina.